Gracias por continuar con nosotros. Como lo habíamos anunciado, nos acompaña el doctor Eric José Hernández Machado, abogado, jurista, uno de los mejores juristas de la República Dominicana y es presidente de la Corte de Trabajo de Santo Domingo. Con el doctor Eric Hernández Machado vamos a hablar de fideicomiso, que está muy de moda. Él acaba de escribir una obra sobre el fideicomiso. Tiene otras obras, unas 9 obras más que ha publicado sobre asuntos jurídicos, así que tiene una impronta en la justicia dominicana. Bueno, y analizaremos otros temas como la reforma constitucional, el derecho laboral, entre otros aspectos interesantes de la justicia. Doctor, bienvenido a Espejo 360. Agradecido por la invitación y estamos a sus órdenes. Doctor, el fideicomiso está de moda, aunque es una figura vieja. Incluso el doctor César Espinosa, que es un jurista de lo más importante del país, lo ha dicho aquí en este programa. Es una figura vieja, pero está de moda con el fideicomiso público. Claro. Explíquenos, ¿qué es el fideicomiso para edificar a nuestros amables televidentes? Y, bueno, su opinión en sentido general con todo este debate que se está dando. Sí, el fideicomiso se entiende que es novedoso ahora por la dimensión pública que ha tenido, sí, específicamente un contrato que se ha denominado fideicomiso público. El fideicomiso figura que viene desde Roma como un pacto de confianza, sí, donde una persona encarga a otra para la administración y destino final de ciertos bienes en beneficio de un tercero. Nuestra legislación es del 2012, sí, y su reglamento 2 años después. En ese sentido, podemos afirmar de que si bien estamos hablando de un contrato novedoso ahora de fideicomiso público, realmente es una figura que se ha desarrollado de una manera dinámica, digo yo, especialmente en el sector bancario. Sí. La ley, en relación al debate, no prevé nada sobre la existencia del fideicomiso público. Sin embargo, el reglamento sí abre la posibilidad. Lo que se ha planteado en el tema es que como el Estado, en base al principio de juridicidad de la jurisdicción administrativa, todas las actuaciones del Estado deben de estar precedidas de una normativa que avale sus negocios, sus operaciones. Entonces, ese ha sido, en mi opinión, el punto nodal del debate. Claro. Bueno, de hecho, el presidente de la República anunció, sí, que sus bienes los puso en un fideicomiso, si no me equivoco. Así es. Sí, es decir que no es novedoso, ¿verdad? Sí, no, pero mire, yo tengo algo, doctor, una pregunta, y quiero darle contexto. Sí. Como usted ha investigado esto. Sí, claro. Usted ha investigado y sabe a fondo de eso. Yo quiero darle contexto a mi pregunta, y se la voy a decir 2 cosillas para que usted entonces la ponga al público también. Fíjese, hay una figura que aparece en el contrato que se sometió al Congreso, que fue lo que le dio como pauta a lo que se oponen a eso, ante todo, que es el fideicomitente adherente, que se planteaba que esa iba a ser como una especie de vía sutil para colarse el aspecto privado y entonces terminar privatizando el caso de la planta. Yeah. Entonces eso yo como abogado me puse a ver, digo, bueno, pero aquí hay una posibilidad de que alguien que tiene un capital entre a ese negocio, a ese contrato y termine haciéndose, digo yo, ¿verdad? Porque eso sabemos como abogados que claro, los contratos civiles son así. Entonces, preguntarle eso por un lado. Y el otro aspecto, o sea, ¿qué usted opina sobre el fideicomitente adherente? Y además de que ese contrato parece que fue sin un marco legal claro al Congreso. Porque, lo que le acabo de señalar. Exacto, porque existe la ley sobre fideicomiso privado, que la conocemos. Sí. Pero el público, dada lo delicado que es la cosa pública, más en estos tiempos, entonces, si era necesario que hubiera previamente un marco de referencia legal establecido, que dijera todas las cosas bien claritas. O sea, que esa es mi pregunta. ¿Qué usted opina sobre el fideicomitente adherente? Y si es necesario, aparte de esa ley que ya existe, si es necesario que haya una ley que establezca un fideicomiso público-privado. Debo de reiterar lo que he externado. Es obligatorio, si se quiere mantener
la denominación de fideicomiso público con la intervención del Estado, si se quiere mantener esa denominación en ese negocio, se hace obligatorio la modificación de la ley. Porque, como dije, la ley no prevé la figura, sino el reglamento. Y el Estado no puede actuar sobre la base de una normativa reglamentaria y más de la trascendencia económica del negocio. Debo de señalar que la naturaleza de este contrato de fideicomiso es esencialmente privado, Sí. donde las partes pueden perfectamente crear figuras que ayuden y canalicen el desarrollo del negocio, porque al final del camino esto es una ley para hacer negocios. Exacto. ¿Verdad? Solamente el fideicomiso sucesoral, que está para organizar, aparte del Código Civil y con la normativa del Código Civil, organizar las sucesiones y las herencias. Exacto. Pero todo lo otro, el fideicomiso de garantía, el fideicomiso de inversión, las otras modalidades, es para canalizar negocios de carácter jurídico económico. Tuve la oportunidad de participar, hablando ya de ejercicio privado, en un fideicomiso de inversión donde se desarrolló un edificio de oficinas. Y en ese contrato, en el curso del contrato, intervino una persona como un fideicomisario inversionista y que se podría considerar adherente. Ese inversionista entró con un carácter temporal. Hubo que modificar el contrato y modificado el contrato y cumplido los medios, el propósito de la adhesión de ese inversionista, salió del fideicomiso. Entonces, ahí vuelvo sobre lo mismo. La libertad de contratación en el fideicomiso es de naturaleza principalísima. Por lo tanto, la validez de esa figura en el contrato propiamente dicho, olvidándonos que está el Estado por el medio, es válida, totalmente válida. Es decir, que es aplicable sin ningún tipo de temor para el Estado, para administrar empresas del Estado. Así es. Sí, Así es. Bueno, doctor, vemos que usted publica contrato de fideicomiso, perspectivas y su regulación. Esa es su más reciente obra. ¿Qué novedoso trae este libro? Yo no lo he leído, pero usted me lo acaba de traer. ¿Qué novedoso trae? Eso es un trabajo de investigación que hice hace un buen tiempo. Sí. Está actualizado, es la segunda edición. Y lo novedoso es que ustedes sabrán, especialmente el doctor, que la ley de fideicomiso, como están saliendo leyes, son leyes códigos. Claro. Leyes de más de 250 artículos. Exacto. Entonces, en ese libro, en ese trabajo de investigación, está organizado de una manera correcta a los fines doctrinales, tanto la ley como el reglamento. E incluso, ¿por qué no decirlo?, haciendo omisión quizás de repeticiones en el reglamento y destacando los aspectos importantes. Están las diversas clases de fideicomiso, la interacción, las obligaciones de las partes, las obligaciones del fideicomitente, del fideicomisario, la figura de la fiducia y la curiosidad a modo histórico, que se está hablando de esta figura como si fuera una figura nueva, cuando estaba ya en el Código Civil. Cierto. Está en el Código Civil, pero como fideicomiso sucesoral. Es decir, que quien quiere saber de fideicomiso con este libro es suficiente. Así es recomendable para los estudiantes de Derecho y para cualquier ciudadano que quiera conocer, ¿verdad?, de fideicomiso. Claro. Doctor, hay una pregunta muy breve, pero que me preocupa como ciudadano y como abogado. Y es que la tendencia es como que todas las actividades irían como encaminadas al fideicomiso. Incluso hasta se habló en una ocasión de fideicomiso de la policía, sutilmente. La preocupación que tiene la población, Sí, exacto. una preocupación de que cosas que son de orden público puedan caer en manos privadas. Cuando sabemos que los intereses públicos y los privados son muy diferentes. Entonces, la pregunta mía es, ¿usted cree que todas las actividades del Estado, hay cuestiones que son estratégicas para la soberanía de un país? A mi modo de ver, por ejemplo, la energía eléctrica es un elemento fundamental para la autarquía de un Estado, que no dependa de un grupo de personas que pueden cambiar la situación de la noche a la mañana para quizá arrodillar a un poder político. Usted sabe por dónde yo momento. ando.
Entonces, ¿usted cree que todas las actividades del Estado pueden ser sometidas a fideicomiso o debe haber límites y deben estar establecidos, ni siquiera por ley, porque la Constitución pone unos límites que están establecidos ahí? Sí. Esa es la pregunta mía, es esa. ¿Usted cree que cabe, o sea, este marco legal que existe para que se privatice cualquier tipo de actividad del Estado? Y no debe de utilizarse en términos absolutos, en mi opinión. Sí. En muchas cosas, y hasta en el sector privado, en materia convencional, el mismo Código Civil prevé que toda convención que tenga un propósito ilícito sí. no es posible. No es posible. Lo importante en los negocios que puede hacer el Estado es, en esos contratos, delimitar correctamente las responsabilidades de cada quien. Y no debemos de olvidarnos, como usted lo ha dicho correctamente, que hay asuntos que son inalienables, o sea, no se pueden disponer de él. Es lo mismo, imagínese que se haga un fideicomiso para el Ministerio de Defensa. Eso jurídicamente no es posible. ¿Por qué? Porque estamos hablando de un tema de seguridad nacional. Claro. Debo de recordar una sentencia de la Suprema Corte de Justicia en la que presidió el magistrado Subero, que con motivo de un recurso de amparo se le solicitaba a la construcción del metro que proporcionara toda la documentación. El tema se planteó un derecho de libre acceso a la información, etcétera, etcétera, pero la Suprema Corte indicó que en la estructura y el desarrollo del metro había un aspecto de seguridad que no podía acceder a que todos los particulares tuvieran conocimiento de los documentos. Sí, entonces, por eso digo, no hablemos en términos absolutos, veámoslos caso a caso. Usted, el tema de la electricidad, lo considero también un servicio esencial. Entonces, ya estará en manos de los legisladores evaluar si efectivamente ese servicio esencial se constituye como un valladar para poder aplicar el fideicomiso. Sí, correcto. Y recordemos que todo esto bajo la supervigilancia del Tribunal Constitucional. Pero usted dio la clave, está en manos del Congreso. Así es. Bueno, vamos a hacer la pausa. Regresamos en breve con esta interesante conversación con el doctor Eric José Hernández Machado. No se mueva.